frente a la palabra, hoy con el tema la sombra y la realidad. Hoy nos toca hablar de Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 10. En estos versículos el autor nos presenta una poderosa imagen de la diferencia entre el antiguo sistema de sacrificios en el templo y la sombra de Cristo como el sacrificio definitivo y perfecto. En el versículo 1 al 5, el autor comienza describiendo el antiguo tabernáculo judío, un lugar lleno de simbolismo y significado espiritual. Había dos compartimientos en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo contenía el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, mientras que el lugar santísimo albergaba el arca del pacto con el propiciatorio. Esta era una representación de la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo y solo una vez al año. El sistema de sacrificio repetidos era un recordatorio constante de la incapacidad del hombre para acercarse a Dios por sí mismo. En el versículo 6 al 7, el autor continúa destacando que bajo el antiguo sistema los sacrificios ofrecidos no podían limpiar la conciencia del adorador. Eran rituales necesarios pero insuficientes para borrar el pecado. Era una sombra de lo que estaba por venir, una anticipación del sacrificio perfecto. En los versículos 8 al 10 llegamos al corazón de nuestro pasaje. En el versículo 8 el autor nos dice que el Espíritu Santo nos está indicando algo importante, que el camino hacia la presencia de Dios aún no había sido completamente revelado mientras permaneciera en pie el antiguo sistema de sacrificio. Sin embargo, aquí es donde llega la gran noticia. En el versículo 9, el autor nos dice que ese antiguo sistema era solo una figura, una sombra de la realidad que había de venir. Y finalmente, en el versículo 10 aprendemos que Cristo, el gran sumo sacerdote, vino como la realidad. Él es la realidad detrás de todas esas sombras. Este pasaje nos enseña que el antiguo sistema de sacrificios no era suficiente para reconciliarnos con Dios. Eran sombras de lo que vendría. Pero Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, vino como la realidad, como el sacrificio perfecto que quita nuestros pecados de una vez por todas. Hoy podemos acercarnos a Dios con confianza y gozo, porque tenemos un mediador perfecto en Cristo Jesús. Él ha derramado su sangre para limpiarnos de todo pecado y darnos acceso al lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Por lo tanto, les animo a poner su fe en Cristo, a abrazar la realidad de su sacrificio y a vivir cada día en la luz de su gracia y perdón. Dejemos atrás la sombra del antiguo sistema y abracemos la verdad y la vida que encontramos en Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, bendícenos con tu gracia bendita y ayúdanos a abrazar la realidad de tu sacrificio y a vivir en la luz
de tu perdón. Amén.